La 39ª Asamblea General del CELAN, realizada en Puerto Rico, eligió a la nueva presidencia y entre ellos se encuentra Monseñor Lizardo Estrada Herrera, agustino, obispo auxiliar de Cusco, en Perú, que será el próximo secretario general del CELAN. Estamos con él para conocer sus primeras impresiones y para que en esta entrevista nos pueda contar cómo se siente ante esta misión que la Iglesia de América Latina y el Caribe le está confiando. Monseñor Lizardo, bienvenido a CELAN TV. Estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo cuatrienio, con una nueva presidencia dentro de la cual el Señor está formando parte de ella. ¿Cómo se siente ante este encargo que la Iglesia de América Latina y el Caribe le está haciendo de ser el próximo secretario general del CELAN? Ante todo, doy gracias a Dios por su mirada, por su compasión, por todas sus bendiciones. Agradezco a la Orden San Agustín a la que pertenezco como familia agustiniana, ¿no? Agradezco a mis hermanos obispos del Perú, porque hasta ahora soy secretario general de la Conferencia Episcopal. Y nada, aquí agradezco la confianza de todos los obispos de América Latina, de la Asamblea. Me siento honrado, me siento también con mucha sorpresa, sentimientos encontrados, agradecido a Dios, pero también confiando en que Él mismo ayudará a la nueva presidencia, a mi persona, en este caminar. Yo soy nuevo en todo, pero tengo la confianza en Dios y a mis hermanos obispos de América Latina. Usted tiene poco más de 2 años de obispo, fue ordenado en febrero de 2021 y una vez un obispo me decía que para ser padre uno se prepara en el seminario, pero para ser obispo es algo que llega, digamos, de repente. Está aprendiendo a ser obispo, es obispo auxiliar y ahora le encargan una tarea que estaba llevando a cabo en Perú, pero que ahora es de una forma mucho mayor en América Latina y el Caribe. ¿Cómo llevar a cabo ese trabajo de coordinación, digamos, de animación de la vida del CELAN en el día a día? ¿Y cuáles son los desafíos que en principio usted está viendo que se pueden presentar para llevar a cabo esa misión? La primera parte, agradezco a muchos que me han ayudado durante estos años, 2 años un poco más. A Monseñor Richard, mi arzobispo de Cusco, que como papá, como hermano, como amigo, me guía y he aprendido mucho en estos 2 años, ¿no? Y a los obispos del Perú, por supuesto, uno más que otro, siempre han estado muy cercanos. A tu pregunta, la asamblea es la que da orientaciones, lo que se va a hacer en estos 4 años. La asamblea da propuestas, directrices, y nosotros, los de la presidencia, damos cumplimiento o daremos cumplimiento a todas las propuestas o las propuestas más importantes, como un capítulo general en una congregación o en una comunidad, capítulo local, pues tiene fuerza y pone propuestas. Y durante el periodo que toca servir, se debe cumplir aquellas cosas que la asamblea le manda, le dice o propone, y nosotros aceptaremos esta sí, esta no. Aquellas cosas que tienen mayor importancia daremos cumplimiento con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los obispos, ¿no? Animar la vida del CELAN, que está marcada durante los últimos 4 años, y así debe ser en este próximo cuatrienio, como decía el presidente, don Jaime Spengler, que él decía que no se puede volver atrás en ese proceso que ha sido animado por tanta gente y que está ayudando tanto. Animar la vida, sobre todo, de los centros pastorales, el Centro de Gestión del Conocimiento, el Centro de Redes y Acción Pastoral, el CEBITEPAL, el propio Centro para la Comunicación. Esa dinámica
¿qué es lo que usted cree que puede aportar en esa animación de los centros del CELAM? La otra cosa que sí, el tema de la comunión debemos seguir creciendo. El tema de trabajar en sinodalidad, caminar juntos, escuchándonos y escuchar al Espíritu Santo que quiere Dios para América Latina. Seguir en esto. Una cosa que hemos aprendido en estos últimos tiempos es la conversación espiritual. Un método que nos ha ayudado para entendernos, acercarnos, escucharnos y escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Sin tanta roce o discrepancia, porque es el Espíritu que va guiando, es el Espíritu Santo que va iluminando. Esto por un lado, ¿verdad? Por otro lado, decía ayer, tenemos que dar continuidad, o sea, no se puede parar. Hay un proceso iniciado y esto debe continuar con la ayuda de muchísimas personas que integran el CELAM en Bogotá o en los diferentes países. Los centros que ya tienen un camino, esto debe continuar. ¿Por qué? Es un proceso, el proceso está en acción, en camino, en movimiento. Y no debe pararse. Aquellas cosas que ya se han iniciado con tanto sacrificio, tanto esfuerzo en estos años, yo pienso con la ayuda de Dios y los hermanos, dar continuidad a lo que se ha hecho y enfatizar algunos puntos, por supuesto, lo que dirá la Asamblea. Usted, si no estoy equivocado, participó de la reunión de la región de los países bolivarianos en la etapa continental del sínodo y posteriormente en Bogotá participó de la reunión de los secretarios generales de las conferencias juntamente con los presidentes. ¿Qué es lo que ha percibido en la Iglesia de América Latina y el Caribe, en la vivencia concreta del sínodo que el Papa Francisco nos llamó a asumir y a vivenciar y que el próximo mes de octubre tendrá la primera parte de su asamblea sinodal? Este proceso yo creo que nos ha ayudado a reflexionar, a pensar en el pueblo de Dios, a dar más protagonismo, a escucharnos. A veces solo los obispos o solo los sacerdotes, pero el pueblo de Dios. Claro que somos parte del pueblo de Dios, pero creo que este es un proceso. Ha iniciado y no debe parar. Tanto la apropiación de la asamblea eclesial, este texto que tenemos, las directrices, los desafíos, las líneas pastorales, o el proceso que hemos iniciado sobre el sínodo de la sinodalidad con sus equipos respectivos, creo que nos están ayudando a retomar aquello que siempre ha estado en la Iglesia, aquello que Vaticano II nos ha impulsado, nos ha enseñado y nos manda. Decía Papa Juan Pablo II, Vaticano II es la brújula que nos guía por dónde tenemos que ir. Todavía falta mucho que conocer, reconocer, estudiar, vivenciar de Vaticano II y nuestro magisterio latinoamericano. Los diferentes encuentros, ¿no? Desde Puebla, Medellín, a Santo Domingo, Aparecida, y lo que actualmente que reforzar, retomar, regresar a conocer más Aparecida, pero desde la Asamblea Eclesial estos puntos. Creo que estamos en camino, en movimiento, y no debe parar, con la ayuda, por supuesto, de todos, ¿no? Que debemos apropiarnos, porque una manera de pensar, de vivir, de ser latinoamericanos, de hacer iglesia, es nuestra, que debemos conocer y amar, caminar acá, decíamos en estos días, pues conocer para amar, en nuestras conferencias episcopales, en nuestras diócesis, en nuestras casas de formación, la Confer, la CLAR, las diferentes comunidades religiosas, tanto femeninas como masculinas,
incluso nuestros monasterios de clausura, conocer verdaderamente el caminar de la iglesia latinoamericana. Una iglesia con múltiples rostros, múltiples culturas, múltiples realidades. Inclusive usted, por su nacimiento, nació en la cultura quichua, usted habla quichua, dice que se siente bien cuando puede hablar en quichua. ¿Qué pueden aportar esas culturas históricamente, digamos, marginadas o consideradas de segunda categoría, inclusive dentro de la propia iglesia, a la iglesia de América Latina y el Caribe? Esas culturas de los pueblos originarios, de las comunidades locales, ¿qué es lo que pueden aportar a la vida de la iglesia? El Papa Francisco, en su querida Amazonía, uno de los sueños que nos pone es sueño cultural. O sea, la manera de vivir, de ser, de pensar de las personas de los Andes o de la selva, lamentablemente por el Estado son marginados o olvidados, pero hay riqueza de vida, de moral, riqueza de cuidado de la casa común, riqueza del buen vivir, riqueza de la fraternidad, por ejemplo en quechua el aine que se pierde, ¿no? Entonces hay mucho que puede ofrecer para nuestro tiempo. Nuestro tiempo lamentablemente está fragmentado, políticas, democracias, mucha polarización, intereses grupales o partidarios, familiares en nuestros países, y la corrupción que crece y crece. Estas culturas, nuestras culturas que hablamos tanto andinas como amazónicas, nos tienen que enseñar muchas, pero lamentablemente son aplastadas o son calladas o amenazadas incluso, y entonces ahí el Papa Francisco nos da una luz. Querida Amazonía, sueño cultural. También está sueños sociales, el sueño eclesial, sueño ecológico, pero en el sueño cultural, cómo estas culturas, estas maneras de vivir, de ser, de creer, nos pueden ayudar, pero no, y de retomarlas, ¿no? Quiero una iglesia inculturada, es sacar aquellas cosas buenas de esas culturas y no olvidarlas, ¿no? Acercarnos a ellos, a la liturgia. Hay varias cosas seguramente que en el camino Dios nos ayude a responder a su voluntad, ¿no? Culturas que tienen la comunidad o la vivencia comunitaria como algo marcante y fundamental. Conozco un poco de la realidad de las culturas amazónicas y esa vida en comunidad es algo que marca la vida del día a día. Usted es agustino y el carisma agustino es la vida en comunidad. ¿Cómo esa vivencia comunitaria de las culturas originarias de América Latina, cómo esa vivencia comunitaria, que también está presente en la vida de la Iglesia, puede ayudar a superar los fenómenos de la polarización, del enfrentamiento cada vez más presentes en nuestra sociedad? El tema del bien común, recuerdo cuando era pequeño en mi pueblo, para arreglar caminos, sequías o calles, todos estuvimos ahí, búsqueda del bien para todos, ¿no? Del bien para todos. Y nadie decía que no voy. O el AINE, yo hago hoy día para ti, mañana me ayudas, ¿no? O sea, el buscar el bien incluso de los mayores, ¿no? Entonces, es un tema pendiente. Lamentablemente nuestra realidad está muy egoísta, muy individualista. Ante esto, nosotros, o los cristianos, los creyentes, estamos llamados a buscar la unidad, la comunión, la comunidad, caminar juntos, que esto, la sinodalidad nos llama a dar respuestas. Nuestra sociedad, lamentablemente, está bombardeada de estas ideas y claro, por supuesto, es un trabajo no solo de la iglesia, tiene que ser de todos, de las universidades, de los colegios, nuestras pastorales. Yo pienso que debemos enfatizar más nuestra cultura, nuestro momento nos llama también a la formación de líderes con base a la doctrina social de la iglesia, con base al pensamiento social de la iglesia, a la luz
que el Papa Francisco nos llama, por ejemplo, la buena política, ¿no? La economía más humana, el pacto educativo global para la educación en las universidades. Tenemos muchos retos que, pues, en el camino nos toca, todos, no solo unos, todos trabajar hacia lo que nos pide el Espíritu Santo por medio de nuestro Papa Francisco y nuestros documentos de América Latina. Y cada uno, ojalá, que podamos en nuestro plan pastoral integrar todo esto que se nos viene para este tiempo. Los tiempos han cambiado y para este tiempo necesitamos nuevas formas de hacer llegar lo mismo, o sea, Cristo, Dios, la iglesia, pero creativamente pidamos a Dios que nos ayude para responder a esa voluntad de Dios para mi diócesis, para nuestra América Latina, para nuestras conferencias episcopales. Finalmente, como secretario general del CELAM, ¿qué le diría a sus hermanos obispos de América Latina y el Caribe? ¿Y qué le diría al pueblo de Dios que camina en estas iglesias que forman parte de nuestro continente? Somos una familia, el pueblo de Dios. Quien camina con nosotros es Cristo. ¿A quién vamos? Es a Cristo. Entonces, es pedir al Señor que nos ayude a entendernos, a comprendernos, a darnos la mano como obispos. Pido a mis hermanos obispos de América Latina que podamos ayudarnos, dispuesto a recibir todas las sugerencias, todas las propuestas, para también en la medida de mis posibilidades responder. Y también, por supuesto, pido sus oraciones para este nuevo servicio que pueda dar, entregar y responder con fidelidad a Dios y a nuestra iglesia y al pueblo de Dios, o que también soy parte del pueblo de Dios, a nuestros hermanos, pedir, por supuesto, su oración. Identificarnos que somos América Latina, pues somos una cultura con nuestras diversidades, pero eso hace la riqueza. Pero querer a nuestro continente, pero que pues amar a nuestro continente, pongamos también nuestro hombro donde estemos, llevemos nuestra iglesia adelante y pedir sus oraciones, por supuesto, porque la oración es la debilidad de Dios, pero la fuerza del hombre. Entonces, si nos unimos en oración, pues Dios nos bendice y nos fortalecemos entre nosotros como hermanos que somos, ¿no? Agradecemos a Monseñor Lizardo Estrada Herrera, nuevo secretario general del CELAM, por darnos la oportunidad de poder conocer un poco de su pensamiento y de cómo él está asumiendo esta nueva tarea que la Iglesia de América Latina y el Caribe le está encomendando. También pedimos, como él dijo, las oraciones de todos para que Dios pueda iluminarle y asumir con fuerza y con coraje, con valentía, aquello que estamos seguros que va a realizar con esfuerzo y va a hacer presente el CELAM en tantas realidades que forman parte de nuestra Iglesia, que forman parte de la vida de nuestros pueblos.